Y vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor correspondiente para hoy, de esta lectura de Juan capítulo 18 en sus versos del 33 al 38. Este pasaje que tenemos delante de nosotros, mis amados hermanos, no trata de un momento político, pues alguien podría pensar, esto es un tema de gobierno, una cátedra sobre la autoridad civil o la jurisdicción romana, donde podemos observar cómo Roma afronta un intento de sublevación, sedición o amenaza del orden público. Recuerden que le habían traído a Jesús, quien se estaba haciendo supuestamente para los judíos, estos sacerdotes y ancianos, pasar por rey. Tampoco trata de la evasión de la realidad histórica, pues alguien podría pensar que Jesús está evadiendo la realidad como si estuviera diciendo, estas cosas no me importan, yo solo hablo lo espiritual nada más. Juan no está explicándonos cómo funciona Roma, hermanos. Él no nos está dando una clase de gobierno civil, no. Él en el momento más decisivo de la historia, él quiere que veamos más allá de lo visible. ¿Y por qué es el momento más decisivo de la historia? Porque es esa sentencia de muerte que va a dar Pilatos en ese momento la que nos dio vida a usted y a mí, por la que usted y yo hoy tenemos entrada al cielo. Por eso decimos que en el momento más decisivo de la historia, Él quiere que veamos más allá de lo visible. El escritor de esta narrativa del Evangelio, por inspiración divina, quiere que veamos la revelación cristológica del Mesías. Juan nos introduce al corazón del reino, no desde un trono visible, más bien desde uno celestial que ha venido al mundo a través del nacimiento de un hombre. Y esta es nuestra enseñanza para esta mañana, el juicio del rey. Mire lo que dice Juan capítulo 18, verso 37, y veamos cómo Juan nos introduce al corazón del reino, no desde un trono visible, sino a través del nacimiento de un hombre. Y dice así, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Si ven, mis queridos hermanos, esta respuesta que le da Jesús a Pilato, donde le está diciendo que él no era de este mundo, que Él no es de este mundo, que Él viene a este mundo, que Él ha nacido con un propósito, hablándonos de su misterio cristológico, de cómo en Jesús tenemos una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza 100% humana y una 100% divina, una naturaleza humana que ha nacido y una naturaleza divina que ha venido al mundo. Esto es lo que quiere Juan que nosotros veamos. Un reino que parece derrotado, pero que reina incluso en esa humillación, como dice Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que nos lleva a dos interrogantes a responder en esta mañana. ¿Quién es realmente ese rey? ¿Quién es Jesús? ¿Y quién juzga a quién en este juicio? Estamos viendo acerca del juicio del rey. Por eso vamos a preguntarnos y vamos a responder en este mensaje quién es realmente Jesús, ese rey que está ahí, y quién juzga a quién. Comencemos entonces, hermanos, con esta cuestión, ¿quién es realmente ese rey Jesús? Y comencemos viendo que no es un prisionero derrotado, sino el rey eterno en humillación. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 9, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mire que le está diciendo a Pilato, yo para esto he nacido, yo para esto he venido al mundo. Ese que siendo en forma de Dios, como dice otras versiones, siendo de la misma esencia de Dios. Otra dice siendo Dios mismo.
No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos responde, hermanos, Pilato no estaba humillando a Jesús. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, es el único personaje de las Sagradas Escrituras que merece nuestra exaltación, nuestra adoración, nuestra entrega, todo de nosotros. Esta humillación, mis queridos hermanos, como dice Colosenses capítulo 2, verso 13, tenía el propósito de darnos a aquellos que estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, ¿sí? Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Fue con esta humillación, como dice el verso 15, que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Este es el Rey eterno en humillación, no es un prisionero derrotado. Este mismo Rey eterno en humillación, también se nos dice en la Escritura que es un Rey sin principio ni final. Su señorío no comienza en Belén. Cristo no aparece en Mateo 1, en el vientre de una virgen o en un establo. Cristo no es parte de la creación, sino su autor, su sustentador. Este es nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 17. Miremos que Cristo no es parte de la creación, sino su autor, su sustentador. Dice así, Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Hermanos, cuando yo leo esto, no entiendo cómo hay iglesias que cada año le celebran al Señor Jesús sus años y dicen, feliz cumpleaños, Señor Jesús, estás cumpliendo 2026 años. No, este Rey nuestro, Dios encarnado en un ser humano, no cumple años. Él es, por eso se dice que Melquisedec es según su orden, no tiene principios de días ni final. Él es antes que todas las cosas. Leamos este verso en contexto. Dice así Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es ese que está parado ahí frente a Pilato? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y dice el verso 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Mis amados hermanos, usted y yo estamos hoy de pie. Nuestro corazón hoy late, nuestros pulmones hoy trabajan porque el Señor nos sustenta a diario. Él es quien, como dice Colosenses 2:9, todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Ahí frente a Pilatos, mis amados hermanos, nada más ni menos estaba todo lo que Dios es. Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es poderoso, Dios es la sabiduría. Todo lo que Dios es estaba habitando corporalmente en Cristo, inclusive en su vida en la tierra.
La Nueva Biblia Viva dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Qué belleza, hermanos, cuando oímos esto de nuestro Señor Jesucristo. Él es el yo soy que anunciaban los profetas. Como decía Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero. ¿Qué significa consejero? Que en Cristo habita la sabiduría eterna que diseñó el decreto redentor y quien gobierna la historia según ese propósito. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese que traería la paz entre Dios y Adán y su descendencia. Ese que traería reconciliación entre el Adán pecador y el Dios santo airado a causa del pecado de Adán. Y sigue diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire, mis queridos hermanos, los testigos de Jehová suelen decir que Jesús no es Dios, pero hemos leído varios versos ya que nos confirman que Cristo es Dios mismo encarnado en un ser humano. Y como lo llamó Isaías, que ese niño que iba a nacer de una virgen iba a ser el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él mismo fue anunciado en el huerto del Edén. En Génesis 3:15, cuando Dios está reprendiendo a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y hablando de la simiente, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese niño que es nacido, que la Virgen dará a luz, es la simiente de Eva que herirá la cabeza de la serpiente y ella le herirá el calcañar. Él, él es Jesucristo, Él es Dios mismo, la eternidad encarnada. Dice así Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, donde se presenta, como dice en el griego original, el logos. En un principio era el logos, y el logos estaba ante Dios, y Dios era el logos. Volvámoslo a leer. En un principio, ¿quién era? El logos. ¿Y el logos con quién estaba? Ante Dios o con Dios. Y Dios era el logos. En un principio, este estaba ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, Cristo es Dios mismo. Él es el logos, quien al igual que en la filosofía, esta palabra revela lo inmaterial a lo material. En la relación de Dios con los hombres, al decir que Cristo es el Logos, es porque Cristo revela al mundo material la plenitud de lo espiritual. Cristo, mis queridos hermanos, así como la palabra, algunas versiones de las escrituras no dicen el Logos, sino la palabra o el discurso o el verbo, ¿sí? Él revela a este mundo material lo inmaterial, lo espiritual. Jesucristo, mis amados hermanos, es la forma humana y vital. Jesucristo es la única forma humana y vital de decírsenos a nosotros Dios. No hay nada fuera de Cristo que nos pueda llevar a Dios. Por eso él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No busques a Dios fuera de Cristo. No hay ningún personaje en la escritura que te pueda llevar a la eternidad, a Dios. Solo Cristo, solo nuestro Señor. Por medio de Él, el poder, la gracia y la verdad, todo lo que Dios es, habita también en nosotros por medio de Cristo. Mire lo que dice Juan capítulo 1,
verso 14. Y es interesante, ¿no? Como leíamos ahora aquel que la Escritura dice que todo lo que Dios es habita corporalmente en la persona de Jesús. Él ahora mora en nosotros y con Él la plenitud misma. Dice así Juan 1:14. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante, ¿no? Como dice el verso 1. Este Logos que en el principio estaba con Dios, pero que era Dios y que por él todas las cosas fueron hechas, dice ahora, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Es decir, ese templo que representaba el huerto, el lugar de Dios con nosotros, donde Dios venía a relacionarse con Adán, ese huerto que a causa del pecado de Adán fuimos desterrados todos en Adán y que luego se hace una representación de ese huerto en una tienda de acampar en el desierto y luego en el templo de Salomón, donde ya no está la presencia de Dios. Ahora Dios hace su tabernáculo en medio de los seres humanos por Jesucristo. Él se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:23 dice, respondió Jesús, el Logos encarnado, y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Mis queridos hermanos, la promesa de Dios se cumple en nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 Corintios capítulo 6, verso 16. Y aquí vamos a ver una promesa y lo que implica. Dice así, y, de y, que, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, mira aquí la promesa, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué implica esto? Que al estar Dios morando en nosotros, porque amamos a Cristo, porque guardamos su palabra, una palabra que no podemos guardar si no la leemos. Él ha venido a morar con nosotros en el Padre. Él habita en nosotros. Se cumple esta promesa de que Dios habitará y andará en medio de su pueblo y será su Dios y su pueblo será para él. ¿Y qué implica? Pues que qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque si nosotros ahora somos el templo del Dios viviente, donde Él habita, ¿cómo estaremos llenos de ídolos del corazón, como predicábamos en fin de año? ¿Sabe qué es lo más lamentable, mis queridos hermanos? Lo lamentable es que no solo Pilatos, sino el presente mundo malo, su pueblo pactual, la nación de Israel en ese entonces cuando el Mesías vino, no les alumbró Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4:6, porque Dios que dijo, la luz porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Esta luz, esa misma luz que ordenó Dios en la creación, es la misma luz que requiere ese mismo poder celestial para que en el corazón del hombre en tinieblas, condenado en Adán, resplandezca la luz de Cristo. No les alumbró Dios en su revelación, mis amados. Eso es lo triste, que ni a ese Pilato, ni al pueblo pactual de Dios y a muchos hoy en día no les esté alumbrando esa luz. Mire lo que dice Juan capítulo 1. Miremos este registro histórico. Capítulo 1, versos de 9 al 13. Dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Es decir, estamos hablando del mismo Logos, del mismo Dios encarnado aquí en un ser humano. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, como leíamos en 2 Corintios 4:6. El mismo Dios, o sea, no somos creyentes, hermanos, solo porque nuestros padres son creyentes. ¿Sí? No hay tal cosa como que, ay, es que mi nieta se va a casar, el muchacho es un excelente muchacho, él no es cristiano, pero su bisabuela fue cristiana y por ahí va la promesa. No, el verdadero creyente no nace por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios, como dice 2 Corintios 4:6, porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Mis queridos hermanos, que la gracia de Dios, como aquel malhechor en la cruz y no como a Pilato, nos conceda ver a Jesús como nuestro único rey. ¿Recuerdan ese malhechor en la cruz? Dice así Lucas 23:41 al 43. Cuando estaba el otro malhechor injuriándole, este le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo que ruego, mis amados hermanos, que la gracia de Dios, como a este malhechor en la cruz y no como a Pilato, nos conceda ver a Jesús como nuestro rey. Ahí estaba Jesús, Dios encarnado en un ser humano, siendo la misma esencia de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló. Y se humilló hasta una muerte de cruz en obediencia por usted y por mí, por sus elegidos, mis hermanos. Y ahí habían dos malhechores, dos hombres malos, perversos, no eran de la alta sociedad, pero a uno le resplandeció la luz de Cristo. Y en Pilato tenemos uno que era de la alta sociedad, un hombre con poder, pero a él no le resplandeció la luz de Cristo. Porque tanto ricos y pobres, si no se arrepienten, están condenados. Tanto ricos y pobres necesitamos venir a Cristo, que el mismo poder que hizo que en medio de las tinieblas en la creación resplandeciera la luz, es el que hace que en nuestro corazón resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo y podamos ver a Dios en el rostro de Jesucristo. Usted, mis queridos hermanos, ¿está cerca a Dios, unido a Jesucristo por la fe? Hermanos, que Dios nos conceda gracia de verdad, porque ese mismo Jesucristo, la palabra hecha carne, quien nos ha sido revelado en las Escrituras y quien por medio de ellas nos convoca solemnemente a nosotros como su iglesia en el día del Señor para hablarnos como Rey de las Escrituras, está recibiendo o rechazo o aceptación. Ese mismo Dios, Dios encarnado, el Todopoderoso, el que sustenta todas las cosas del universo, que estaba frente a Pilato, hoy está en este lugar porque Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Él es el Señor de todo, Él es omnipresente, está en todo lugar, pero el día del Señor está como el rey de esta asamblea. Y la pregunta es: ¿está tu corazón como el de Pilato o como el del malhechor impenitente o como de aquel otro malhechor quien dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Dice Hebreos también, capítulo 1, versos 2 y 4. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y Hebreos comienza diciendo que Dios en la antigüedad habló a nuestros antepasados de maneras variadas y diversas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, la palabra que Cristo habló, la palabra que Pilato rechazó, que los fariseos, los escribas y la nación de Israel rechazó,
y que solo un remanente escogido aceptó, es la misma que se está predicando aquí a través de hombres falibles. El problema no es quién la está transmitiendo, el problema es qué actitud hay en tu corazón frente a esta palabra de Jesús que se está hablando. Menosprecio. Mejor me pongo a mirar el celular, mejor me salgo a sentarme afuera, mejor me pongo a responder correos afuera y menospreciamos la palabra de Dios. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y por qué? Porque recuerden, no estimó ser Dios mismo como algo a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de hombre y se humilló en obediencia hasta la cruz, hasta su muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, sin fe en este Redentor, Dios encarnado en un ser humano, prometido, sufriente y exaltado, todo es una religión vana. Si no hay fe en Cristo como el Dios Todopoderoso encarnado en un ser humano, todo es una religión vana. Y habiendo, hermanos, entonces entendido por la palabra de Dios quién es este que está parado frente a Pilato, le pregunto, ¿pueden esas cadenas detener a Jesús? No, Él es el Señor del universo. Él se entregó y se humilló a sí mismo para poder purificar el pueblo que Dios le había entregado a él. El pueblo que se había determinado desde antes de la fundación del mundo, que serían para Cristo. Nunca olvidemos que sus padecimientos nos convenían. Mire lo que dice Hebreos 2, 9 y 10. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que a los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. En su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Mire, hermanos, si alguien le pregunta, pero ¿por qué si Dios tuvo que pasar por eso? Porque así Dios mismo lo decidió, perfeccionar por medio de su sufrimiento para llevar a sus hijos a la gloria con Él. Solamente la respuesta a por qué Jesús se sometió a esa humillación, dígale, míreme, para llevar a este vil pecador, purificarlo de sus pecados, redimirlo con su sangre derramada en la cruz, para llevarnos a la gloria de Dios. Ahora, mis amados, si quien está frente a Pilato es el rey del universo, entonces la pregunta inevitable es, ¿quién está juzgando a quién en ese pretorio? ¿Está Pilatos en realidad juzgando a Cristo o está el Todopoderoso examinando el corazón de Pilato? Yo no quisiera estar en el lugar de Pilato. ¿Usted se imagina haber estado usted en ese momento? El alma de Pilato. ¿Usted se imagina? Yo a veces pienso mucho en esto y miro si Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por Él todas las cosas coexisten en armonía, nuestras neuronas, ¿sí? Esos neurotransmisores en el cerebro, cada célula, cada latido del corazón, cada respiración que se genera. Está Cristo ahí sustentándola. ¿Cómo estaba el alma de Pilato? ¿Cómo somatizaba esto en su cuerpo, su creador, frente a él? Si quien está frente a Pilato es el rey del universo, entonces la pregunta inevitable es ¿quién juzga a quién? Y es nuestra segunda pregunta para esta mañana. En Juan 18, 33, 34,
observamos que el verdadero juicio no está ocurriendo sobre Jesús, sino sobre Pilato. Mire lo que dice, versos 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y los versos 35, 36 y 37 nos muestran que Jesús no se defiende. Él declara una verdad. Él no ruega absolución, proclama su misión. Esa misión que ha venido a dar testimonio de la verdad. Mire lo que dice el verso 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No sin antes redefinir el verdadero tribunal cuando en el verso 36 le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. A lo que Pilato, altamente emocionado en su alma, acorralado, responde, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Yo me imagino a Pilato, hermanos, como dice la escritura, ¿no? Él sale y dice, yo no veo mal en este hombre. Debe morir porque se hizo Dios. Y más miedo tuve y pregunté y dice, ¿eres tu rey? ¿Eres tu rey? Mis queridos hermanos, Pilato sentado en su tribunal descubre que el verdadero juicio recae sobre él. Imagínese usted cómo lo preguntó él. Él no llegó y le dijo, ¿de verdad eres rey? Yo me dijo, ¿en serio eres rey? ¿Qué has hecho? Él está descubriendo que el verdadero juicio está recayendo sobre él, que el juez está siendo juzgado. Es una manera sutil de aliviar esa presión moral. Él presenta su defensa. ¿Soy yo acaso judío? Es tu nación la que te ha entregado a mí. ¿Qué has hecho? Él comienza a lavarse las manos en su conciencia, hermanos. Él dice, yo no inicié esto. Yo solo estoy administrando lo que ustedes los judíos provocaron. El tribunal visible juzga al nazareno, pero el tribunal invisible está pesando el corazón del gobernador. Esto, hermano, es algo similar a lo que pasa cuando de manera irresponsable nos sentamos a querer dictaminar juicios sobre otras familias, sobre otras personas, sobre cómo una madre cría a sus hijos, sobre cómo esta familia ejerce la disciplina. Y está el juez de todo el universo que sostiene todo mirando esa actitud del corazón. No estamos llamados a eso, a ponernos sobre jueces sobre los demás, a criticar, a calumniar, a señalar a otros. Esto es un pecado que está en la lista del infierno al lado del homicida y del ladrón. Ahora, mis hermanos, volviendo a Pilato, ¿usted se puede imaginar ese temido prefecto, ese que estaba acostumbrado al poder, quien era la representación del imperio del César, la autoridad absoluta en Judea? Ese era Pilatos, un hombre sin escrúpulos, un hombre acostumbrado a dictar sentencias de muerte, un hombre tan ajeno al dolor de sus víctimas como lo es el árbol al aserrador que lo va a cortar o el mechón de pelo al estilista que le va a dar tijera. Nadie le hacía frente a Pilato, nadie lo intimidaba. Pero un día algo cambia. Le traen a un simple carpintero, a un predicador itinerante, a alguien aparentemente insignificante para Roma. Y sin embargo, en lugar de imponerse con su acostumbrada autoridad, se turba Pilatos. El juez se turba. El temido Pilato se reduce ansiosamente. Juan nos dice que tuvo miedo. Dice así el capítulo 19, versos 7 al 10.
Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Como hablábamos la semana pasada, es una tragedia para Pilato que Jesús no le hablara nada. Lo que nos deja ver con claridad que Pilato no está examinando a Jesús, él está compareciendo ante él. Pilato entonces le dijo, verso 10, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? A lo que le aclara el verdadero rey, ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Entonces queda claro, mis queridos hermanos, que con estas declaraciones de Cristo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubieran dado de arriba. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Con esto le está declarando que quien está frente a él, como dejamos claro en nuestra respuesta al primer interrogante de quién es realmente ese rey, él le está dejando claro a Pilato que él es Dios mismo, la manifestación exacta de Dios, el soberano rey del universo, su creador, está frente a él. ¿Lo puede imaginar, mi querido? El gobernador imperial tenía al frente el mismo que le daba cada latido de su corazón, cada aliento a sus pulmones, cada pensamiento a su mente. No había en Pilato una sola célula viva que no subsistiera por el poder de aquel a quien él pretendía juzgar. Ese que Colosenses 1:17 describe, que existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a él. Ese por quien todas las cosas se mantienen unidas, se mantienen en pie, permanecen en existencia. Es interesante cómo otras versiones nos dejan ver Colosenses 1:17, cuando dice todo el universo sigue su curso gracias a él. O sea, ese por quien todas las cosas se mantienen unidas. Ese por quien todas las cosas se mantienen en pie. Ese por quien todas las cosas permanecen en existencia. Ese en el que todas las cosas tienen su consistencia. Hermanos, usted y yo estamos de pie. Usted y yo estamos vivos. Usted y yo estamos respirando. Usted y yo vamos y venimos porque Él nos mantiene. En Él subsistimos. Ahí está el giro de quién juzga a quién. Ese que parecía tener el poder absoluto escucha que su autoridad es prestada del cielo. Y esto debe ser para nosotros una exhortación y un consuelo, hermanos. Mis queridos hermanos, a veces vivimos con tantos temores, pero entendamos algo. Si no se da la orden del cielo, nadie podrá hacernos daño. Dijo el salmista, antes de usted y yo nacer, Dios escribió en su libro nuestro día de partida. En su libreta le escribió todo lo que nos iba a acontecer, no se le escapó un solo detalle. ¿Por qué ir por la vida con temores exagerados? Tampoco con imprudencia. Pero ¿por qué ir en la vida temiéndole a todo, hermanos? Si Dios es el que ordena todo desde el cielo. Descansemos en Él, confiemos en Él, vivamos para Él. Este hombre que parecía tener el poder absoluto, escucha que su autoridad es prestada. El que creía decidir el destino de Cristo descubre que su propio poder depende del cielo, que Él reina y rige con todo poder. Jesús, este juez humano, comienza a sentir que ha estado empezando él a ser examinado. Y no solo él, incluso su esposa. La Biblia nos dice que ella experimentó una angustia intensa a causa de sus sueños sobre Jesús. Mateo capítulo 27, verso 19. Y estando
sentado él en el tribunal. Yo me imagino a Pilato, ¿no? En ese momento, después de, no, que se hizo Dios. ¿Y de dónde eres, rey? Dime algo. Y luego le llega este mensaje de su esposa. Su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ese justo, mis queridos hermanos, Jesús en su humillación dejó algo claro en la revelación especial. Aún el que lo declaró, aún el que lo sentenció a muerte, declaró que es justo y que no hay pecado en él. Porque si llegó a haber pecado en la persona de Jesús, no puede ser Dios, porque Dios no peca. Dios es santo, santo, 3 veces santo. Él es la santidad misma. Y si Jesús, Dios en su encarnación, pecó, mis queridos hermanos, entonces el sacrificio en la cruz es en vano, porque el cordero para el sacrificio debe ser puro y sin mancha. Cristo es el único que cumplió la ley perfectamente. No incumplió la ley en nada. Ningún hombre lo puede lograr. Él lo logró en su humanidad al estar en una sola persona, dos naturalezas, Dios y hombre. Y fue y mereciendo el único ser humano, su humanidad, que merecía el cielo por mérito, murió pagando por usted y por mí. Por eso usted y yo no vamos al cielo por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por los méritos de nuestro Salvador. Por eso no venimos a Dios en nuestro nombre, sino en su nombre. Eso es lo que significa el nombre de Cristo. Cuando decimos, Señor, en el nombre de Jesús, no es una muletilla, ¿sí? No es una cábala, no es una palabra secreta que yo digo para que todo me salga bien. Es que metí la hoja de vida y el trabajo es mío en el nombre de Jesús. Y le dice la mamá al hijo, ve a estudiar, que vas a ganar esa evaluación y la vas a ganar en el nombre de Jesús. Eso es una mala interpretación. En el nombre de Jesús significa que usted y yo tenemos entrada al cielo, no en nuestro propio nombre, porque aún la mejor de nuestras justicias es como una toalla higiénica ante Dios. Nosotros venimos a Dios no por mérito alguno, sino en el nombre de Jesús. Por lo que Él hizo, vivió de manera perfecta, cumplió toda la ley y fue a la cruz a morir por nosotros. Y la entrada al Padre es no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Así que dejen esas cosas, que esas cosas ya quedaron atrás. Estamos aprendiendo la sana doctrina, estamos aprendiendo a interpretar las escrituras de una manera correcta. Hermanos queridos, hasta la esposa de Poncio Pilato había padecido mucho en sueños por causa de ese hombre justo quien su esposo estaba tratando de condenar. He padecido mucho, dijo esta mujer, ¿no? Lo que sugiere un sufrimiento emocional o psicológicamente fuerte en esa noche. Usted se imagina cuando la esposa le manda a decir eso a Pilato. O sea, Cristo parado frente a Pilato, usted se lo imagina con esa corona de espinas como lo tenían, ya estaba sangrando de los azotes y estaba parado y Pilato dijo, ¿cómo este hombre está aquí? Y también está en los sueños de mi esposa. Este hombre omnipresente, ¿quién es? Dime algo. Qué triste, ¿verdad? La tragedia de Pilato. No quisiera estar en sus zapatos. Si este gobernador romano sintió inquietud ante la presencia de Cristo, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que ya conocemos su gloria revelada en las Escrituras? Aquí estamos tal vez muchos sonriéndonos de Pilato, mirando su desgracia. Pero hermanos, si él sintió inquietud ante la presencia de él, ¿cuánto más nosotros que conocemos su gloria revelada? Hoy lo quiero invitar a que se ponga en los zapatos de Poncio Pilato y se imagine frente a Jesús, frente a ese que, como dice el Proverbios 21:2, sondea los corazones. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí en medio. Y el Señor sabe lo que hay en su corazón. El Señor sabe lo que usted hizo antes de venir. El Señor sabe lo que usted hace en secreto.
Una vez vivía en un piso alto y me asomé a la ventana a descansar un rato, tratar de respirar aire puro, y veo abajo un carro, un hombre con un celular bastante grande, y se veía claramente cómo eliminaba los WhatsApp antes de entrar al parqueadero. Y quizás, hermanos, podamos estar haciendo uso de estas estrategias y ocultar cosas, pero Dios lo ve todo. Él estaba ahí frente a Pilato y estaba en la mente de la esposa de Pilato en sus sueños. Él estaba frente a Pilato y a la vez estaba sosteniendo cada célula de Pilato. Todo el universo. Él es el Señor. Y hermanos, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. A veces vamos por ahí por la vida como Pilatos, pensando que somos justos y diciendo, ¿yo qué tengo que ver? Tu pueblo es el que me trajo, ¿usted qué hizo? Yo solo estoy administrando lo que ustedes provocaron. No. Usted puede ir por la vida pensando que es el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor padre, la mejor madre. Pero la verdad es que todo hijo de Adán y de Eva se queda corto ante las exigencias de la justicia de Dios. Estos malos fariseos inclusive trataban de alcanzar una mejor justicia. Por eso se nos decía que nuestra justicia debe ser mejor que la de los fariseos. Y ni siquiera nadie llega a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo nuestro Señor. Tu camino puede parecer recto ante tus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Dice la Nueva Biblia Viva, Él juzga las intenciones de los corazones. Ahora imagínese usted, hermanos, ya olvidémonos de Pilato y estamos aquí en medio de la asamblea del rey, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio, Él está sondeando nuestro corazón. ¿Qué traemos hoy en nuestro corazón? Estamos frente a quien se nos revela o de quien se nos revela, como dice el Salmos 11:4, sus ojos están observando y su mirada sondea a los humanos. Desde el trono santo, el Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, su mirada sondea a los hombres. Ese que me ve, como dice el Salmo 139, cuando viajo y cuando descanso. Cuando estoy en casa, sabe todo lo que hago. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya sabes todo. ¿Qué tenemos que decirle? ¿Nos vamos a lavar las manos? Diremos como Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. O diremos, perdóname, Señor. Sé propicio a mi pecador. Perdona mis pensamientos, los conoces todos. Perdona mis palabras, las conoces todas. Perdona mis conversaciones, las conoces todas. Él conoce cuando ando, cuando paro, cuando estoy en casa. Sabe todo lo que hago. Inclusive, no he dicho la palabra y ya Él la conoce. Ese es quien está frente a Pilatos. La omnisciencia encarnada, como dice Juan 2, en Jesús. Él conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie, dice el verso 25, le diera testimonio del hombre, pues Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. A Él no lo podemos engañar. Podemos aparentar ante el pastor que somos la mejor persona, que somos el mejor matrimonio, pero esto no nos está llevando a ningún lado. Lo que deberíamos más bien es de buscar ayuda y decir, no puedo con los malos pensamientos, no puedo con esa mala palabrería, no puedo con esta discordia en mi matrimonio, necesito ayuda. Porque no hemos salido adelante, porque somos tan orgullosos y queremos aparentar que tenemos todo bajo control y no buscamos ayuda. Y todos necesitamos ayuda, desde el pastor, hermanos. No necesitamos ir muy lejos ni salir del país para mirar cuántos pastores han caído en adulterio, aún en las doctrinas reformadas que profesamos. En el evangelicalismo tradicional, ni decir,
Hay decenas de pastores, adulteran a su esposa, se casan con la adúltera y siguen siendo pastores. Todos necesitamos buscar ayuda. Todos necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Ese Jesús ante quien, como dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, es ante el que venimos cada domingo, hermano. ¿Y sabe qué es lo triste? Que no solo venimos con un corazón sucio y pecador, necesitando su redención, la limpieza por medio de su palabra, sino que nos damos el lujo de menospreciar su palabra. Y como veíamos el domingo pasado, es más importante los mensajes de WhatsApp. Es más importante hacer cualquier cosa, distraerme con los niños ajenos. Ya los padres tienen suficiente tarea con sus hijos. Usted dedíquese al mensaje del Evangelio, pero menospreciamos la palabra del Señor. Estamos ante ese que tanto Pilato como nosotros tenemos que dar cuenta, como dice Hebreos. Vamos a leerlo, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis queridos hermanos, ese mismo que la Biblia dice que no hace acepción de personas y que por eso tenemos que vivir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Usted se imagina, hermanos, el día que Pilato murió? Yo creo que todos vamos a comparecer ante Jesús. Y yo creo que Pilatos lo vio, ya no con una corona de espinas, con sangre derramando en sus... O quizás todavía es la imagen que está de Cristo. Uno como un cordero que ha sido inmolado tomó el rollo y se sentó en el trono. Y Pilatos, esto me emociona. Quizás diciendo, yo le pregunté que de dónde era rey, pero no me dijiste nada. Pero ¿qué excusa tiene usted y yo que por la palabra revelada sabemos qué es el pecado, qué es lo que agrada a Dios, y sin embargo seguimos detrás de los ídolos de nuestro corazón, seguimos siendo indiferentes a Dios, a su cuerpo que es la iglesia, viviendo nuestra propia vida, siguiendo los deseos de nuestra carne y nos olvidamos de Él? Mis queridos hermanos, estas palabras tienen que ponernos a pensar, porque ¿quién está delante de Pilatos? Es ese que reconocemos como nuestro rey, ese que sondea los corazones, que sus ojos están observando desde su trono, ese que nos ve cuando andamos y cuando paramos, ese que sabe todo lo que hacemos, ese que no necesita testimonio de nadie porque conoce lo que hay en nuestro interior, aún la palabra antes que la hablemos, ese que todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, hasta las aptitudes del corazón. Porque hermanos, ¿de qué nos sirve venir a una iglesia con la doctrina correcta, con un corazón lleno de actitudes incorrectas hacia los padres, hacia los hijos, hacia los hermanos, hacia el esposo, hacia la esposa? ¿Cuál es la actitud del corazón? ¿Cuál es la actitud que muchos no ven y que tal vez es altamente pecaminosa y debemos traerla a la cruz y decir, Señor, no la quiero, me está haciendo daño? Las malas aptitudes del corazón es como usted querer tomar veneno y que el otro se enferme o muera. Debemos renunciar a ellas. Aprendamos de Cristo. Por eso se nos dice, haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo. Ese mismo sentir, o sea, esa misma, aprendamos del ejemplo. Sigamos su pisada, que Él siendo Dios, no lo tomó en cuenta, sino que se humilló. ¿Cuánto nos falta, hermano? Si esto es así, entonces no estamos simplemente escuchando la historia antigua de Pilato, estamos compareciendo ahora mismo ante la mirada del Dios que todo lo ve, porque aunque está en todo lugar, hoy está entronado en esta asamblea de santos en su día, porque a eso venimos, a una asamblea. Por eso hay que tener reverencia, mis hermanos. ¿Cuánto más seguirás creyendo que estás
saliéndote con la tuya, con tu pecado? ¿Cuánto tiempo más cree que podrás seguir escondiendo el pecado y que Cristo no lo ve? ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser ese esposo cruel en casa, esa esposa irrespetuosa, esos padres desesperantes de sus hijos, esos hijos deshonradores, ese mal vecino? ¿Hasta cuándo? Y seguir creyendo que eres un súbdito del rey que no hace acepción de personas. Concluimos entonces, mis amados. En aquella sala del pretorio, parecía que un gobernador romano tenía en sus manos el destino de un humilde Galileo. Juan 19:10. Hasta le dijo: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero hoy sabemos la verdad. El que estaba de pie, encadenado, era nada más ni menos que el Rey eterno, el dueño del universo, el Logos encarnado, el Hijo anunciado desde el Edén, el cumplimiento de los profetas, el siervo humillado y exaltado. Este Pilatos creyó estar juzgando a Jesús, pero en realidad estaba compareciendo ante él, lo mismo que nos ocurre hoy. Estamos aquí, hermanos, compareciendo ante el Señor. Yo también, como el pastor. No estamos aquí simplemente analizando un episodio histórico. Estamos delante del Rey, del que sondea los corazones, del que conoce lo que hay en nosotros, del que no necesita testimonio de nadie. La pregunta no es si Cristo fue declarado inocente, la pregunta es, ¿qué veredicto dará Él sobre nosotros? Pilatos lo vio, pero salió. El malhechor en la cruz lo vio y entró al reino de los cielos. Uno endureció su conciencia y el otro clamó por misericordia. ¿Cuántos saldrán hoy de aquí con un corazón endurecido? ¿Cuántos vienen un día a la iglesia y no vuelven porque el mensaje no me gustó? Porque el mensaje que salva también condena. ¿Sabían eso, hermanos? Cuando se predica la palabra de Dios, algo sucede. Jesucristo le decía a los judíos, les decía: si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque ya estamos en el pecado de Adán. El que no cree en mí ya ha sido condenado desde Adán. Y cuando se predica el evangelio, algunos se endurecen su corazón y salen con un corazón más endurecido. Pero aquel al que el mismo poder que hizo que en la creación apareciera la luz en medio de las tinieblas, es el que resplandece. Hermanos, una señal de que Dios existe, es poderoso en milagros, es el hecho de que pecadores como usted y como yo, personas irracionales, personas orgullosas, hoy estemos aquí cantando himnos al Señor. Estemos llamándonos hermanos, abrazándonos y viviendo para un mismo Salvador. ¡Qué bendición! Que la gracia de Dios, como a este malhechor en la cruz y no como a Pilato, nos conceda ver a Jesús como nuestro Rey. Porque el Rey que fue juzgado volverá como juez. Y en ese día, mis amados, solo se oirán dos frases. Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de donde salió Pilato y entró el malhechor. Y la segunda frase es, en el verso 41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y por sus ángeles. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque ese santo que fue juzgado volverá como el Rey soberano a juzgar. Y solo podrá decirte, bienvenido, venid bendito de mi Padre, o apartado de mí, maldito. Ese día, hermanos, no habrá pretorio romano, no habrá presión política, no habrá neutralidad posible. Solo habrá un trono y ante ese trono todo corazón quedará expuesto. Amén. Oremos.